Monterrey. Bienvenidos al Tecnológico de Monterrey, al webinar que tenemos hoy preparados para todos ustedes. Un abrazo fraterno a toda la comunidad educativa de todos los países latinoamericanos que se unen y que la tecnología nos permite compartir esta tarde. A nuestro invitado tenemos un mensaje maravilloso para ustedes. Hemos invitado a Antonio Rodríguez, quien viene desde Barcelona, está con nosotros en Monterrey, desde la sede del Tecnológico, y él ha escrito un libro maravilloso que nos ha hecho reflexionar mucho, que se llama Felicidad Eficiente, el poder de humanizar tu trabajo. Y hemos querido compartir con ustedes todo este conocimiento, todo lo que Antonio está llevando a la práctica, para que pueda en un momento dado, pueda platicarles sobre todo lo que ha escrito, lo que ha vivido, las experiencias. Y estoy segura, estamos seguros que esta información les va a servir para llevarla al aula, para que puedan ustedes trabajar mejor entre ustedes como equipos educativos y con los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en los que todos nos debemos y a los que todos servimos. Tenemos una pequeña semblanza de Antonio, queremos que lo conozcan, que se vayan familiarizando con él, así que le pido a nuestro equipo de producción maravilloso, a quien le agradecemos su participación y su apoyo de siempre, que nos las compartan. Adelante, por favor. Antonio Rodríguez Martínez, nacido en Barcelona, España. Tras obtener la licenciatura y máster en Derecho por ESADE y trabajar como abogado en bufetes de primer nivel, decidió dejarlo todo para poner solución a lo que entendía como un problema social: la falta de felicidad en el trabajo y la ineficiencia que esto implica para las empresas. Para ello, fundó Efficient Happiness, compañía que dirige con actividad en España, Estados Unidos y México, pionera a nivel mundial en certificar, mejorar y optimizar el estado emocional de las organizaciones y llevarlas a su excelencia organizacional y humana, siendo reconocida por ello como la mejor empresa de bienestar corporativo del mundo en 2022, según la publicación británica Corporate Livewire. Antonio es además conferencista internacional, divulgador, profesor en distintas instituciones educativas y universitarias, como ESADE o la Pan American Business School, y autor del libro Felicidad Eficiente, El poder de humanizar tu trabajo, de Editorial RBA, publicado en el año 2022. Ha conferenciado para empresas como Telefónica, Pfizer, Solán de Cabras, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, American Chambers de México, Festival Inc. Monterrey, Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, Congreso Nacional de Agentes de Viajes Españoles, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Junior Achievement, ESADE, Hilton y KPMG, entre otras. Pues querido Antonio, bienvenido. De verdad estoy segura que van a disfrutar esta plática. Adelante con tu conferencia. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, queridas amigas, queridos amigos. Os agradezco mucho desde la distancia, desde el caluroso Monterrey. Os envío un afectuoso saludo y estoy muy feliz aquí de poder tratar un tema que yo llevo ni más ni menos que 10 años tras él, y les explico por qué. Si bien la felicidad eficiente, que es en lo que ahora vamos a entrar, pues me he dedicado a ello durante los últimos 4 años y medio, un poquito más de mi vida, llevo más de 10 años teniendo la gran oportunidad de dar clases en distintas escuelas, como muy bien hemos visto, ¿no? Y yo les quiero empezar a compartir una historia por lo cual todo esto empezó. Para ello nos tenemos que remontar al año 2018. ¿Qué sucedió en 2018? En 2018 lo que sucede es que a mí me invitan en primavera de 2018 a ver un trofeo de tenis, el Trofeo Godó de Barcelona, que es un trofeo maravilloso. No sé si ustedes lo conocen, están familiarizados con él, pero es un trofeo maravilloso. Era mi primera vez allí, era cuando empezaba la primavera, ya todos los árboles verdes en un enclave precioso de la ciudad. Y sucede algo en esa fantástica jornada que a mí es un poco que me empieza ya a cuestionar qué estaba viviendo yo en esa época de mi vida. ¿Qué es? Era domingo, dato importante. Y como domingo, una vez entrado ya el mediodía y el inicio de la tarde, yo empiezo a notar una presión rara aquí, en el estómago, en la boca del estómago. ¿Qué uno puede pensar? Es que a lo mejor Antonio ha comido algo que le ha sentado mal en esos food trucks que estaban sirviendo pues las comidas aquellas tan ricas, esas tapas, esos vinitos, ¿no?, que se sirven allí en España. Pero esa sensación, por desgracia, amigas y amigos, no era nueva. Era una sensación que yo ya conocía, una sensación que se te clava aquí y te va subiendo, subiendo hasta casi el cuello sin dejarte respirar. Esa sensación se llama ansiedad, esa sensación te invalida, y esa sensación venía provocada ¿por qué? Esa sensación venía provocada por que al día siguiente era lunes, y porque al día siguiente
pues tenía que ir a trabajar, así de simple. Y no era la primera vez que lo vivía. Y eso me empezó a hacer cuestionar. Ya me lo había cuestionado antes, pero esa digamos que fue una de las últimas veces consciente en donde me cuestioné. ¿Esto es normal? Desde luego no es normal, no es natural que alguien pierda medio día de su vida para querer ir a casa estando con un ataque de ansiedad profundo debido a que al día siguiente tiene que ir a trabajar. Eso por un lado. Pero luego, ¿qué más? Luego sucede de que yo me preguntaba, sé que no es normal, ¿pero es habitual? Pues como vemos aquí en esta primera diapositiva de la presentación, resulta que sí es habitual, es mucho más habitual de lo normal. Yo aquí, en este inicio de presentación, lo que quiero hacer es compartirles con ustedes el escenario mundial en el que nosotros nos encontramos sobre la felicidad en el trabajo, sobre esta humanización del trabajo. ¿Y qué es lo que uno va sintiendo en este momento y qué es lo que uno va viendo? En primer lugar, vemos que el 85% de las personas en el mundo afirman ni más ni menos no sentirse felices en el trabajo. Pero luego si nos trasladamos un poquito más allá, vemos que el 40% de las personas afirman estar dispuestos a dejar su trabajo, según una encuesta del año 2021 hecha por Microsoft a nivel mundial. Pero es que si seguimos un poquito más allá, se están perdiendo en Europa, estos son datos en este caso de la Unión Europea oficiales, 240.000 millones de euros por pérdidas asociadas a bajas relacionadas con temas de salud mental, como son depresión, como son ansiedad, como son pues burnout, etc. Ese es el coste para la economía europea en bajas. 49% vemos que riesgo inminente de burnout, 70% personas que quieren un trabajo con propósito. Lo bueno de hoy es que como todos aquí somos docentes, este último punto lo tenemos bastante superado, aunque quizás hay otra serie de factores que nos están quemando y solo aguantamos precisamente por el propósito que sentimos, pero lo veremos un poquito más adelante. Seguimos con este escenario mundial. Datos de este año, muy reciente, que pongo 2022, es de un estudio global de la prestigiosa empresa Gallup, del año 2022 llamado State of Global Workplace, que nos dice que 79% de las personas afirman estar no conectadas y comprometidas con el trabajo, mientras que 7,8 trillones de dólares, sí, trillones de dólares, representa el coste global para la economía por falta de compromiso y conexión con el trabajo. Más o menos viene a estimar que es el 11% del PIB mundial. ¿Cuál es el escenario en México? Sé que aquí retransmitimos internacionalmente, pero como estamos en Monterrey, pues quería compartirles también un poquito de este escenario en México. Recuerdo por qué les comparto esto, para contestarme yo egoístamente esa pregunta que ya trae cola desde hace unos años, sobre si era habitual esto que me estaba sucediendo, que por lo que estamos viendo, bastante habitual. 47% de las personas insatisfechas en el trabajo, según el índice de confianza laboral de Page del año 2022. 60% de las personas desconectadas por el trabajo, ausencia de compromiso brutal. Imaginemos las personas con las que estamos trabajando dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestros centros educativos. 15,4%, no se dejen engañar por que el porcentaje sea menor que el resto, porque hablamos de personas con depresión en el trabajo. Tema muy serio, un tema bastante grave, si cabe. Y por acabar, un tema muy actual, un dato muy actual, quiero decir, de la Secretaría de Trabajo, dicha este año, ¿no? Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, que nos dice que el 23,8% son pérdidas de productividad por ausentismo derivados de problemas de salud mental tan solo en México. Yo ante este escenario, yo me pregunto ante este escenario, bien, lo que estamos viviendo está claro que no es normal, pero es muy habitual. Ya hemos visto, los datos no nos engañan y esos son solo una pequeña muestra de los mismos. Entonces, si todo el día estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de ChatGPT como herramienta que ha cambiado el paradigma, que efectivamente lo ha cambiado, el paradigma empresarial actual, y ahora me voy un poquito más a nivel empresarial holístico. Estamos hablando también de qué, estamos hablando de una digitalización constante, estamos digitalizando el proceso de enseñanza. Por ejemplo, hoy estoy aquí yo retransmitiendo pues en línea pues para un montón de lugares, ¿no?, de Latinoamérica, y siempre nos estamos centrando la innovación en el área tecnológica, sobre todo en estos cambios de la técnica. Pero no es cierto que donde deberíamos poner el foco
según estos datos, según lo que yo he sentido, según lo que seguramente muchas amigas y amigos que nos están viendo hoy también se habrán sentido identificados, ¿no es verdad que la verdadera innovación debería residir en la humanización del trabajo? ¿No es verdad que deberíamos verdaderamente humanizar los entornos de trabajo? Y es ahí cuando nace el embrión de la felicidad eficiente, que es el nombre que da título hoy a la sesión que estamos compartiendo desde el Tecnológico de Monterrey. La felicidad eficiente, yo les explico qué es para que lo entiendan de una forma muy sencilla. Es el estado de excelencia emocional de un equipo, de una organización, en donde la persona y el negocio, la persona y la organización, las personas y los equipos están alineados en una multiplicidad de áreas que ahora veremos a continuación, y sobre todo están alineados en una serie de dimensiones que son las que nos permiten dar nuestra mejor versión cada día a pesar de las dificultades. Es diferente hablar de felicidad individual, porque yo les podría dar una receta de la felicidad, pero sería mi receta de la felicidad diferente a la de cada uno de todos ustedes, y no tendría autoridad moral para decirles a cada uno de ustedes cómo deben ser ustedes felices en las escuelas, dando clases a los chicos y chicas. No sería justo, ¿no? Tendríamos que hacer en todo caso un plan personalizado para cada persona individual. Pero es que además, hablando de, si nos vamos al otro lado de estos aspectos de felicidad, nos encontramos con el bienestar del trabajo. El bienestar del trabajo, el bienestar en el trabajo, son esas medidas externas que hacen más cómodo mi día a día, ¿sí? Pero esto no nace, no emana de mí. ¿Cómo voy a aportar y alinear lo que yo estoy haciendo con medidas externas que me vienen dadas? Pues un horario bueno, un horario flexible, medidas de conciliación. Son medidas que son extraordinarias, son fantásticas y nos ayudan a vivir más y mejor y dar mejor versión en el trabajo, pero no nos acaban de llenar y la conexión nos falta, porque ¿qué sucede si alguien en casa tiene, digamos, una situación pues con la que no quiere lidiar? Tal vez quiera pasar más horas en el trabajo, aunque el horario sea el que sea, pero me quedo corrigiendo en casa, ahí me quedo corrigiendo en la escuela o lo que sea, exámenes. Pues bien, por eso podemos ver que hay ciertas medidas que si me dicen, no, usted ahora pues recortamos la jornada para que todos concilien mejor, a lo mejor yo no quiero conciliar. La solución a esto, subirlo un escalón y trabajar el aspecto de la felicidad eficiente. Siguiendo con la presentación, vamos a ver cómo los números no engañan. Por ejemplo, el 65% de las personas afirman sentirse con más energía en el trabajo cuando se sienten completamente alineadas, cuando tienen ese estado de excelencia emocional que hemos bautizado como felicidad eficiente, que es el que buscamos trabajar desde nuestras posiciones con nuestras escuelas y nuestros equipos y por supuesto con los beneficiarios últimos que son los alumnos. Luego, la inversión en salud emocional es clarísima según la Organización Mundial de la Salud. 3,5% es el retorno de la inversión por cada euro invertido. Pero es que luego la productividad aumenta un 88% si estamos bien en el trabajo. Dicho por Manpower Group, que además muy contentos de anunciar que hemos empezado conjuntamente el programa ejecutivo de felicidad eficiente con ellos. Pero es que además la satisfacción laboral se ve aumentada ni más ni menos que al menos en un 50% según se ha publicado por Harvard en su revista la prestigiosa Harvard Business Review. Todos estos datos al final nos llevan a concluir de que la felicidad eficiente no deja de ser una cuestión de supervivencia organizacional, de supervivencia empresarial y también de supervivencia personal, porque al final todos y cada uno de nosotros tenemos que levantarnos con esas ganas y necesidad de dar esa mejor versión para al menos pues intentar dejar ese gran legado que nuestra profesión lleva como impronta. Dicho esto, visto el escenario, vistas las implicaciones que tiene, y aquí tenemos números, que yo les quería compartir sucintamente, ¿dónde vamos a vernos afectados, sobre todo, trabajando la felicidad eficiente? Primero en nosotros mismos, porque vamos a trabajar con más ganas, más y mejor, como vemos en los datos. Luego, con nuestros beneficiarios principales, con los alumnos, vamos a conseguir que den su mejor versión. Luego, además, como les voy a compartir a continuación, vamos a poder trabajar esto con los propios alumnos, no simplemente evaluándolos o al menos entrenando el ojo en la parte técnica, en la parte académica, sino en la parte emocional, porque tenemos la responsabilidad de formar a seres humanos. Nuestra profesión es la más importante que existe junto posiblemente a la médica. Luego vendrían muchas otras súper importantes,
pero yo creo que son las más importantes porque uno forman a las personas y a las generaciones del futuro que son las que permiten que el mundo funcione mientras que la otra cura la salud. Y luego ya vendrían intereses varios, etcétera. Pero esto, por eso, nuestro legado tiene que ser muy trabajado en ese sentido. Luego va a querer venir con nosotros y va a confiar con nosotros el alumno o los compañeros de trabajo si yo soy un exponente de humanización, si yo soy, ya les adelanto, lo que llamo influencer de humanidad. Y luego, sobre todo, ya les digo, voy a poder dar esa mejor versión en mi comunidad, influenciando positivamente los alumnos que a su vez van a influir positivamente en su entorno familiar, en su entorno de amistades, y el legado que yo estoy dejando va a trascender a mí y va a ser llevado a cabo por cada uno de los alumnos. Dicho esto, yo ahora les voy a compartir aquí una herramienta que tenemos propia dentro de la felicidad eficiente. Les hablaba de esta idea. No es una idea romántica, es una idea que se mide, es una idea que clasificamos por matrices según el orden de prioridad de distintos factores como el compromiso, el apoyo organizativo, el propósito y otros temas. Pero es que además, dentro de esta medición, hoy les traigo aquí para que todos ustedes lo hagan, ¿ok?, el índice de felicidad eficiente, el índice personal, el índice preliminar de felicidad eficiente, que es el que quiero que cada uno de ustedes ahora mismo pues pueda anotar cada una de estas preguntas y contestarse sí a veces o no. Si se contesta sí a la pregunta 1, a la 2, a la 3, pondrá 10 puntos. Si se contesta una vez pondrá 5 puntos y si se contesta no, pondrá 0 puntos. Y al final sumaremos y tendremos una métrica de ese estado de excelencia emocional, del trabajo mío propio, de ese estado, ¿de qué? De ese estado de humanización y de humanidad del trabajo. Rápidamente sí que quiero, mientras lea las preguntas, sí que quiero aterrizar a cada uno de los puntos que vemos aquí. ¿Para qué? Para entender cuál es la dualidad mía como profesor o como profesora y también el alumno, porque el alumno también contesta parte de estas preguntas. Luego les presentaré un caso que hemos trabajado con una red de colegios en Estados Unidos para que vean la practicidad de esto, que ahora les invito a que ya tomen un bolígrafo, agarren un bolígrafo, agarren un papel, el celular, lo que ustedes quieran, y entonces anoten la suma, ¿no? Pero vamos a ver qué implicaciones tiene cada pregunta. Pregúntense, ¿normalmente tienen ganas de ir a trabajar? Depende de lo que se contesten, sí a veces o no. Van a tener que tener en cuenta si les gusta su profesión. La profesión de docente es muy vocacional, en donde el sentido de propósito está muy marcado, posiblemente aquí se contesten positivamente, pero luego el entorno, la escuela, la cultura, el staff con el que trabajo, la presión de los padres que yo tengo, no solo de los alumnos como tal, sino de los padres de los alumnos que muchas veces vienen directamente al profesor, cómo me influye. Y eso va a determinar esas ganas también. Localizar la esfera más complicada dentro de esta pregunta va a ser lo que va a determinar que yo tome una decisión u otra, porque a lo mejor estoy en una escuela que no estoy bien, aunque ame mi profesión de ser profesor de historia, por ejemplo, o profesor de física, o profesor de derecho si me voy a la universidad. Claro, a lo mejor aquí no estoy bien, pues me voy a trasladar de lugar, o a lo mejor me voy a ir apagando. Es importante tener esta dualidad marcada, ¿no? Trasladado esto al alumno, en vez de ir a trabajar, tendríamos que preguntarle ganas de ir a la escuela. Y también va a influir mucho su respuesta en estos mismos matices. Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy estudiando, me gusta lo que el profesor me está dando, me gusta las materias, porque todos sabemos que los alumnos hay muchas tareas que no les gustan hacerlas, porque van con cargas de trabajo muy altas, todos íbamos con cargas de trabajo altas y las tareas no nos gustan a nadie, y hay asignaturas mejores y hay asignaturas peores que gustan más o menos. Pero sobre todo ya sabemos que lo que marca la diferencia es el docente, es la pasión con la que está transmitiendo y es cómo conecta con el alumno. Los alumnos al final lo que buscan es una conexión emocional, que se sientan comprendidos, que se sientan escuchados, que se sientan amados. Y ya sabemos los que tenemos la fortuna de trabajar o que hemos tenido la fortuna de trabajar con preadolescentes y sobre todo adolescentes que ya van creciendo en la propia adolescencia antes de llegar a la universidad o a la salida que sea. Es una época que están pidiendo a gritos, aunque no te lo digan, atención. Y la atención es sinónimo de pido amor, pido comprensión, pido que alguien en la vida me haga caso. Por eso es fundamental tener este ojo entrenado para ver esas ganas y en qué se basan esas ganas o esas no ganas para ir a trabajar. Pero pasamos rápidamente al siguiente punto, que sientes que tus valores están alineados con los de tu organización.
¿Qué significa? Que yo encajo o no encajo dentro de la cultura organizacional, dentro de la idiosincrasia de esa escuela en donde me estoy desarrollando. Valores pueden ser religiosos, valores que pueden ser no religiosos, por poner ejemplos de valores muy marcados dependiendo de qué tipo de escuela nos encontremos. Otro tipo de valores en donde se premia la honestidad, en donde se premia el trabajo en equipo, en donde se busque realmente fomentar la excelencia del alumno y la nuestra personal. Esto va en sintonía con mis propios valores, por lo que también nos tenemos que preguntar, ¿conozco mis verdaderos valores? ¿Sería capaz de decir cuáles son mis principales 2 o 3 valores en mi vida? Primero tenemos que contestarnos estos para luego conocer si realmente encajo o no encajo. Y lo mismo el alumno va a saber si encaja o no encaja dentro del grupo, y nosotros tenemos que ayudar a al menos detectar cuáles son esas banderas rojas que pudieran surtir ahí. La tercera pregunta, muy importante, tanto para el profesor, el docente, la dirección de la escuela, cualquier persona, como para el alumno. ¿Puedes ser tú todo el tiempo? Esa pregunta capital de la seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque poder ser tú todo el tiempo lo que nos está diciendo es que yo tengo libertad para desarrollarme como buenamente puedo y quiero dentro de ese entorno de trabajo, sin prejuicios y sin temor a ser reprimido por nada. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y además, ¿qué? Además, ¿qué nos diría el alumno? El alumno puede ser libre actuando como es, porque si no es libre actuando como es, puede ser que haya problemas de bullying, puede ser que haya problemas de ciberbullying, puede ser que haya otro tipo de problemas, miedos, inseguridades, causadas ¿por qué? Causadas por la evolución natural, por una ausencia de autoestima. Todo esto es lo que nos va a venir marcada por esta pregunta 3 tan importante de ¿puedes ser tú todo el tiempo? Dual. Aquí yo les invito a que la respondan ustedes, pero piensen también cómo respondería un alumno este tipo de cuestiones si se le pusieran delante. La 4, ¿existe una comunicación abierta y honesta en tu organización? En el alumno sería en la clase. Con esto vamos a fomentar la confianza, con esto vamos a fomentar la escucha, con esto vamos a fomentar si verdaderamente existe transparencia, honestidad, como muy bien dice la propia pregunta. La comunicación ya sabemos que es el lenguaje que usamos, y además los profesores es el arma que usamos para transmitir el conocimiento. Es la herramienta que las personas hemos usado desde el inicio de los tiempos para ir evolucionando poco a poco. Pues el alumno se comunica, no se comunica, por qué se comunica, cómo se comunica, cuándo, por qué, con quién. Es importante también saberlo para ver dónde pueden haber focos de oportunidad o dónde pueden haber focos de peligro. ¿Existe feedback claro y continuo sobre el trabajo que realizo? ¿Qué significa esto? Significa que yo todo lo que estoy haciendo está teniendo un seguimiento, se me está diciendo cómo estoy evolucionando, porque las personas a las que no se les dice nada desconectan más incluso que aquellas a las que todo el tiempo se les está abroncando por el trabajo mal hecho. Posicionémonos como docentes y siempre a lo mejor la dirección nos está machacando de que no puede seguir en esta línea, de que no es posible, pues conectaremos más que a alguien que se siente completamente ignorado. ¿Y el alumno? ¿El alumno recibe feedback de su profesor? Una cuestión importante e interesante, ¿verdad? Tenemos que estar en comunicación constante también diciéndole cómo va evolucionando, con asertividad, sabiendo decir que no, como muy bien apuntaba en una conferencia que yo estaba dando esta mañana, debatíamos sobre la asertividad y la necesidad de decir que no sobre sobre determinadas circunstancias, pues también aquí va inserto. Todo esto va escondido dentro de esta dimensión de comunicación que vemos aquí, que luego veremos que se llama diálogo. La pregunta 6, ¿se reconoce tu trabajo? Es decir, ¿alguien se ha parado a decirme que sirvo? ¿Alguien se ha parado a premiar mi trabajo, ni que sea con un buen gesto, con una buena palabra? Luego seguimos. ¿Al alumno se le reconoce el esfuerzo? Al final el reconocimiento no deja de ser parte de esa gasolina intangible que es lo que nos empuja a continuar. Luego habría un matiz que sería el del reto cuando alguien lo hace todo muy bien. Pero el reconocimiento, fíjense, en el ámbito laboral es una de las principales causas de abandono del trabajo según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, uno de los ministerios principales del país. La 7, y vamos finalizando esta parte del índice que yo la he usado como guía para que ustedes hagan este ejercicio desde casa, desde el lugar que se encuentren. Tu organización se preocupa por tu crecimiento personal y profesional, es decir, yo tengo posibilidades de crecer como persona, como profesional, tengo todos los incentivos para naturalmente seguir enriqueciéndome. Imagínense esta pregunta al alumno.
mi profesor, mi profesora, mi escuela, me permite a mí seguir creciendo como persona y por supuesto como alumno. ¿Me puedo seguir desarrollando en la escuela? Ya no es solo transmisión de conocimientos, sino es una, digamos, crecimiento holístico, crecimiento a nivel transversal como persona. ¿Estamos trabajando en ello o no? ¿Eso es lo que percibe el alumno o no? El alumno nos lo dirá y depende de lo que nos diga tendremos que trabajar en un sentido u en otro, en una materia tan importante como esta. A punto de finalizar, ¿sientes que desempeño y retribución van de la mano? Es decir, normalmente lo que yo cobro, ahora ya me voy a la parte docente, lo que yo cobro está bien pagado. A ver, seamos sinceros, yo no sé en los países desde los que nos estamos viendo, sé desde luego, al menos en España, la docencia no está tan bien pagada. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos muchos meses de vacaciones y tenemos unas, digamos, unos intangibles que muchas otras profesiones no tienen. Pero la docencia es un punto que es cierto que es más vocacional y eso hace que, pues, no sé cómo decirlo, si a lo mejor el sistema se aprovecha de ello y por ello nuestras organizaciones, no lo sé. Lo que sí es importante es que podamos cubrir dignamente el trabajo que realizamos y eso por parte de la organización, como organizaciones, yo soy empresario, paralelamente a profesor, y sí que tenemos que pagar dignamente dentro de las medidas que se puedan con total transparencia, dignamente para que la persona se desarrolle al final. Una vez yo ya tengo mis mínimos cubiertos, yo ya entonces me voy a ir a los intangibles, me voy a ir a esas motivaciones intrínsecas que veíamos como el reconocimiento, las expectativas de crecimiento, el propósito. Pero esto es causa del contrato de trabajo, mi salario. Por eso está aquí como pregunta. Y las dos últimas, ¿recomendarías tu empresa a familiares y amigos para trabajar en ella? En ese caso, ¿recomendarías tu escuela para trabajar en ella? ¿O el alumno, recomendarías tu escuela para estudiar en ella? ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo yo viva la experiencia como alumno, de cómo yo viva la experiencia como profesor. Va a depender de cuán cuidado me sienta yo, de cómo me sienta yo tratado, de cómo yo me sienta empoderado, de cómo se me escuche, de cómo se cuente conmigo. O de cómo no se me cuente conmigo, de cómo no se me escuche, de cómo yo me sienta no bien tratado. De ahí va a depender un poquito la situación y la respuesta que yo ofrezca a esta pregunta que a mí me va a servir de guía para tener esos puntos marcados de cara a tomar acción a continuación. Y por último, la última pregunta. ¿Ves a tus compañeros y amigos como una familia? ¿Entiéndese familia, el concepto de familia, que a veces es controvertido y me gusta matizarlo? El concepto de familia como conjunto de personas que nos juntamos voluntariamente para crear algo común bajo un propósito común. De hecho, la familia que nace tras el concepto de hogar, que es el que se crea a través del concepto de la hoguera, cuando vivíamos en tribu. ¿Sí? Ese es el concepto que yo pido a tener en cuenta, porque si tenemos este concepto en cuenta, contestar afirmativamente a esa pregunta, es decir, que sí que veo a mis compañeros como una familia, significará que hay confianza, significará que puedo dar esa mejor versión siendo yo todo el tiempo, significará que no voy a tener miedo al error, no voy a tener miedo al fracaso, no voy a tener miedos infundados por lo que yo esté viviendo. Podré desarrollarme libremente y por lo tanto podré desempeñar mejor mi trabajo, con una seguridad psicológica muy positiva. Lo mismo el alumno confía o no confía en los compañeros. Va inserto aquí, en vez de tenerlo en cuenta para el ámbito laboral, tengámoslo en cuenta para el ámbito precisamente escolar en ese sentido del alumno. Dicho esto, yo les invito, voy a rebobinar muy rápido a la diapositiva anterior, para que ustedes hagan la suma si no la han hecho ya. Voy a leer cada pregunta y les pido por favor que contesten sí a veces o no. No me valen matices, esto es para hacerlo sencillo, que las sumas sean sencillas y que ustedes obtengan este índice suyo personal preliminar de felicidad eficiente. Empezamos contestando no. Si normalmente tienes ganas de ir a trabajar, sí a veces o no. Es decir, 10, 5 o 0. Si es un sí es un 10, si es un a veces es un 5, si es un no es un 0. ¿Sientes que tus valores están alineados con los de tu organización? 10, 5 o 0, sí a veces o no. ¿Puedes ser tú todo el tiempo? Sí a veces o no. ¿Existe una comunicación abierta y honesta en tu organización? Sí a veces o no. Lo anotamos en la libreta o en donde estemos apuntando. ¿Existe feedback claro y continuo sobre el trabajo realizado? Sí a veces o no. ¿Se reconoce tu trabajo? Sí a veces o no.
¿Tu organización se preocupa por tu crecimiento personal y profesional? Sí, a veces o no. ¿Sientes que desempeño y retribución van de la mano? ¿Recomendarías tu empresa a familiares y amigos para trabajar en ella? ¿Y ves a tus compañeros como una familia? Sí, a veces o no, 10, 5 o 0. Y lo único que les pido es que ustedes hagan una suma. De esta suma les saldrá un número, y este número será su nivel de excelencia emocional del trabajo en este sentido. Si esto lo hicieran en su red de en su escuela a nivel conjunto, también tendrían una métrica con los resultados agregados de cada uno, un poquito más elaborado como lo hacemos nosotros desde Efficient Happiness. Y tendrían otra métrica, el nivel de excelencia emocional, de felicidad eficiente, de humanización del trabajo. Y sabrían además por qué tienen esa métrica, porque saben por qué se han contestado a cada pregunta y sabrían además la razón por la cual han contestado como han contestado a cada pregunta. Y todo esto lo que nos lleva es a un control perfecto para tomar acción dentro de un plan estratégico que implica poner acción para desordenar todas una serie de esferas, pues la seguridad psicológica, la estrategia, esa cultura, ese propósito, que es lo que un poco esconde todas esas dimensiones que hemos visto en esas 10 sencillas pero profundas preguntas, para ordenarlo y armonizarlo todo en su conjunto con un gran índice de felicidad eficiente del 90% como mínimo. Llegados a este punto, yo les quiero compartir esto en la práctica y les quiero hablar del caso Full Bloom. El caso Full Bloom es el caso de una red de colegios que nosotros estuvimos trabajando en Estados Unidos en este sentido, y aquí la comparación que les quiero hacer es exactamente un poco la que les he invitado hace un momento con el índice. Escuela, aquí hay distintas escuelas, aquí eran varias escuelas, ¿no? Pero relación entre alumnos y relación profesores. Fíjense, el índice de felicidad global. Pues en esta escuela había una alineación muy grande, en esta red de escuelas, mejor dicho, había una alineación muy grande. ¿Por qué? Porque si se fijan el índice de felicidad eficiente, esta excelencia emocional, en donde sí que es verdad que en la parte de alumnos había alguna pregunta más de las que hemos visto aquí para matizar algún área en concreto en relación al sentido de propósito, a esa seguridad psicológica, a esa inclusión que también se busca del alumno. Pero fíjense, estamos a la par, 70,86 y 71,27% de nivel de humanización, de nivel de excelencia emocional del trabajo. Muy interesante porque significa que se contestó con sinceridad y que se entendieron bien las cuestiones. Fíjense esto es interesante. Ahora hemos visto a nivel global, ¿verdad? Vamos a bajar por escuelas, porque aquí es donde están los matices. En la primera escuela, vamos a poner la escuela número 1, no puedo decir el estado en el que estaba por temas de confidencialidad, pero sí en la escuela número 1 los estudiantes tenían un 71% de excelencia emocional. Sin embargo, los profesores estaban muy quemados. Fíjense ustedes cómo estaban quemados los profesores. Nos bajamos a la mitad del índice. Si estamos del 100% hemos bajado al 51%. Aquí vemos gráficamente, esto se lo muestro para que ustedes vean gráficamente cómo esta excelencia emocional es tangible, se puede trabajar, se mide para precisamente poner solución a ello y humanizar todo lo que estamos viendo. Áreas verdes en estudiantes, áreas rojas en profesores, en áreas, pues por ejemplo, fíjense, problemas de reconocimiento, de desarrollo profesional, de feedback, de comunicación, problemas con los procesos. Los vamos a la escuela 2. Aquí cambian las tornas. Los alumnos tienen menor índice de felicidad eficiente que los profesores. ¿Y dónde están los temas candentes? Aquí lo vemos, fíjense los alumnos, sentido de propósito bastante alto, pero si nos vamos al área roja interior, el tema del burnout, el tema de estar quemado en el trabajo, donde entraría la libertad psicológica, por ejemplo, hay un pico rojo que se nos toca casi con el verde, lo vemos en el lado izquierdo de la pantalla, así que esto es un problema, el tema de la confianza, aquella recomendación, esa libertad psicológica de poder ser tú todo el tiempo, se nos va también hacia abajo en rojo. Y luego el trato y la inclusión hacia la izquierda también es un problema grave en este sentido, en esta escuela, ¿no? En cambio, en profesores, fantástico, está mucho mejor que la escuela anterior. Aquí tenemos, para que vean ustedes, cuáles son las prioridades y los rankings de las dimensiones que trabajamos nosotros con los alumnos. Pues la primera, digamos que teníamos que trabajar, o sea, la primera, ¿no?, la mejor, fue la de trato e inclusión, luego entraríamos en diálogo, luego entraríamos en propósito, luego entraríamos en confianza, y el burnout, ese quemarse, esa falta de libertad psicológica, en donde entrarían temas de bullying. O sea, ahí es un poco donde se esconde el bullying, porque ¿por qué un alumno se nos quema? Hay que bajar, por eso es importante tener estas habilidades
muy controladas, ¿no? Y a pesar de que esto esté en inglés, pues ahora mismo los traduzco. ¿Cuáles serían esas fortalezas y oportunidades para los alumnos en ese sentido? Pues en el área verde, las fortalezas, ¿qué es lo mejor que nos salió en la escuela? Pues salía que las personas en esta escuela 1 no se sienten pues ni acosadas ni tratadas de una forma inadecuada en la escuela. Eso es lo mejor, vamos, eso es algo muy positivo. Que no se sienten excluidas, es decir, que se sienten incluidas, que sienten que pertenecen a donde están, que sus valores están alineados con los de la escuela, que además normalmente se sienten seguros en la escuela y no sienten miedo en la misma. Y la última, me siento seguro interactuando con mis compañeros. Esos serían los matices dentro de la subespecialización de esas 10 preguntas que hemos visto del índice. Estas serían las fortalezas. ¿Dónde están las áreas de oportunidades, las áreas rojas? ¿Qué es lo peor que salió? Lo peor que salió es, no confío en mis alumnos. No confío en mis compañeros de clase. O mi experiencia como estudiante no es diferente, noto que mi experiencia sí es diferente por ser quien soy. Ahí hay un tema en Estados Unidos, ya saben, está todo el tema racial, está todo el tema también de la diversidad e inclusión que le dan durísimo y que, bueno, allí hay temas que son diferentes a otras regiones del mundo, ¿no? Luego entraríamos en temas de propósito, pues, por ejemplo, noto que mi trabajo pues me está agobiando, mis tareas, mis deberes me están agobiando y no tengo tiempo y dudo de que me puedan servir para el futuro. Y por último, aquí encontraríamos, ¿no?, pues la última afirmación con la que no estaban de acuerdo, que era que la interacción con la escuela no es estresante y no me cansa, ¿no? Aquí los alumnos contestaron concretamente lo contrario. Seguiríamos igual en la escuela 2, ¿no? Para no extenderme, simplemente querré acabar para que ustedes se lleven este regalo a casa con estos mandamientos de la felicidad eficiente. Hemos visto esa guía que hemos seguido con el índice, les he querido ilustrar cómo eso lo bajamos a datos reales para saber cómo actuar en relación con los alumnos con este instrumento. Y aquí tenemos, digamos, la solución a todos estos focos, a todas esas banderas rojas, que básicamente aquí lo que voy a hacer es enumerarlas, porque esto es lo que trabajamos dentro de nuestro programa de felicidad eficiente con Efficient Happiness, pero sí que me parece importante que ustedes se las llevaran a casa como guía, como mandamientos que decimos de la felicidad eficiente. Primero, somos personas, somos el motor de las organizaciones. Con esto queremos decir que tenemos que tratar dignamente a todas las personas, por ser seres humanos. Los tenemos que tratar en igualdad de condiciones, a nivel humano hablo. Nadie es ni superior ni inferior a nadie. Los egos los desechamos para siempre. Seamos buenas personas. ¿Por qué? Porque es lo que toca. No porque es bueno para mis intereses, no. Seamos buenos porque es lo que toca. Seamos buenos con mis compañeros, seamos buenos con los alumnos, que fomentemos la bondad entre los alumnos, veamos qué podemos hacer para trabajarlo. Cuidemos los unos de los otros. Hay el dicho ese, ¿no? El famoso proverbio africano que te dice que si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos deberás ir acompañado. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y eso se ve no en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos malos. Y todos sabemos también lo que ha costado la pandemia. Es ahí cuando se ha visto cómo estaba la excelencia emocional de un grupo de personas o no. Conoce y preocúpate por las personas con las que trabajas. ¿Conocemos a nuestros alumnos, conocemos a nuestros compañeros o solo conocemos la placa y la asignatura que imparten? O el nombre del alumno porque viene en la lista. Detrás de cada puesto de trabajo, detrás de cada pupitre de una clase hay un ser humano con una historia. Conocerlas es trascendental porque nos conecta con ellos, nos hace sentir unos vínculos determinados, genera algo llamado serotonina, ¿no? Un neurotransmisor que crea esa confianza, que es como un pegamento de las relaciones humanas, en donde yo puedo confiar en ti sí o sí. Esto nos derivaría también en la empatía. La magia de la empatía, en donde entraría también la parte de la resiliencia. ¿Empatizamos lo suficiente? ¿Cómo empatizamos? ¿Qué podemos hacer para empatizar? Es decir, escuchamos, buscamos comprender, damos el apoyo emocional, hacemos lo que nos gustaría recibir. ¿Cómo es la situación con los estudiantes? Ahí lo dejo, para que se lo lleven y lo reflexionen. Entramos en la mitad diálogo, el baile entre comunicar y escuchar, y hablo de diálogo porque no solo es transmisión de un mensaje, de un emisor a un receptor con un sentimiento, una información y sentimiento, sino implica comprensión a través de una escucha. Y si lo que tú me dices tiene más sentido que lo que yo estoy diciendo, desecho mi pensamiento y adopto el tuyo o al menos matizo el mío con tu aportación.
Esa es la humildad que requiere el diálogo. Esa es la humildad que requiere la empatía que hemos visto antes. La confianza, la constante imprescindible. Veíamos confianza anteriormente cuando veíamos las preguntas, pero ¿cómo se construye la confianza? Trabajando dos pilares, la integridad y la honestidad, en donde todo ello va de esa honorabilidad del trabajo que nosotros estamos viendo. Empodera y responsabiliza. Grandes palabras al alcance de todos, como decimos aquí. ¿Qué significa empoderar y responsabilizar? Significa dar oportunidad desde mi posición a la persona que tengo al lado. Significa, efectivamente, hacer que la persona pueda ser más, pueda sumar, pueda crecer, pueda dar esa mejor versión. Le estás diciendo que es importante, que confías en ella. Imagínense el empoderamiento al alumno, el poder que tenemos los profesores con el alumno. Lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo, yo confío en ti, ve allí, juégatela, arriesga y vas a trascender de esta manera. Y ya llegando hacia ya los últimos puntos del reconocimiento, hemos visto antes gran parte del reconocimiento. Sé tu verdadero líder, porque todos tenemos que trabajarnos para autoliderarnos con humildad, con serenidad, escuchando, dando esa mejor versión. Sé fiel a tus valores, les decía que tienen que conocer ustedes los valores suyos primero para ver si los alinean con los de su entorno de trabajo y sobre todo trabajar su propósito, descubrir su porqué. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué sus alumnos están estudiando en esa escuela y no en otra escuela? Y con ustedes les van a dar un sentido superior a todo esto. Porque de esta manera lo que podremos hacer es dejar un legado, el legado que todos hemos soñado como docentes, que por eso nos metimos aquí, el legado que queremos que nuestros alumnos dejen en sus respectivos futuros, en todas sus propias subjetividades y dar esa mejor versión, poder mirarnos al espejo cada noche y reconocer a la persona que vemos. Pero eso solo va a requerir de una cosa, y es de que ustedes agarren las riendas de su profesión, de su vida en general, y tomen la decisión de dar ese paso. Así que, como yo digo en la última frase de mi libro, ustedes deciden. Muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Antonio, por esta plática. Y tenemos 2 minutitos o 3 para alguna pregunta. Si alguien de los que nos acompaña esta tarde quiere preguntar algo, nos pasen favor el equipo de producción de darles voz, si son tan amables. ¿Tendremos alguna pregunta? Creo que hay mucho que reflexionar sobre el tema, entonces si alguien se anima. Ok, adelante, ¿tenemos alguna pregunta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos, adelante, bienvenido. Mi nombre es Luis Salinas. Bueno, yo soy profesor en la Escuela Normal de Educadoras. También omito en dónde, por prioridades. También soy cirujano dentista. En mi ciudad trabajo de las dos, en los dos trabajos. Para mí es bien importante esto. Número uno, cuando entro a la escuela, dejo el Eloy Salinas, como puse ahí en el comentario, que quiere a su familia y entro como maestro. Y todas mis alumnas dejan de ser mujeres, son puras chicas, y parten a ser educandos, y tengo que entenderlas a ellas, tengo que meterme en ellas, tengo que conocerlas socialmente, tengo que conocerlas, qué es lo que necesitan. Es más, tengo que conocer hasta su coeficiente intelectual. Siempre he tenido miedo como maestro que un alumno sepa más que yo, por eso siempre quiero estudiar y estudiar un poco más y un poco más, porque las chicas, los alumnos, siempre van a saber más que tú, siempre. O sea, es un juego constante. Tengo 50 años y mis alumnas tienen 20. Entonces, ellas están en un juego constante con su celular y con su Wikipedia. Aquí, con perdón de ustedes, mis hijos, me encanta darle clases a mis hijos también, me dicen Wikipapi a veces. Y le digo, no, espérate. Yo no soy una máquina, soy un ser humano. Tócame, siento, me gusta. Pero entra mucho la moralidad social, y en las escuelas la moralidad social va conforme quiere el estatus de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entra mucho también
los programas académicos. Uno tendrá que decidir qué es lo que en verdad nos funciona. Le vuelvo a decir, tengo 2 carreras, 26 años como cirujano dentista, ejerciendo, y me encanta ser cirujano dentista, pero para entender mejor, lo primero que tuve que hacer como cirujano dentista fue poner a alguien que cobrara, para no andar trabajando y decir, no hombre, trabajo y no me pagan. Entonces puse a alguien especial que cobrara, para no preocuparme por eso, porque efectivamente, como dice el ponente, en verdad aprecian mi trabajo. O sea, me puedo dar cuenta en mi otro trabajo, pues no aprecias mi trabajo, te estoy cobrando tanto, a lo mejor sí es mucho para ti, pero no aprecias mi trabajo. ¿Sabes qué? Es para toda la vida. Bueno, como cirujano dentista, pero como educador, no. Como educador solo damos bases para que ellas construyan encima de esas bases. Por eso, la educación tiene que ser feliz. Por eso, las tareas son para reforzar, no para rellenar, y que el pobre alumno no pueda ni respirar, no pueda ser el mismo. Si no es el mismo, no viene con felicidad al centro educativo. Gracias. Muchísimas gracias. Antonio, ¿algún comentario? Bueno, yo me gustaría matizar una cosa, querido amigo, que has dicho, es muy importante. Tú has mencionado, bueno, es que has mencionado muchos puntos interesantes, pero me centraré en uno, que es cuando hablabas de que las alumnas pasan a ser alumnas cuando entran en la escuela. Yo dejo a mi familia y dejo de ser yo quien soy, pues cuando entro en la escuela y me pongo el traje de profesor. Sí que es verdad que eso es así y tenemos que ser profesionales, y los profesores somos servidores. O sea, esto lo sabemos perfectamente, somos servidores. Como yo ahora soy servidor vuestro exclusivo para daros pues esto que vivo en cuerpo y alma cada día. Sí que es verdad que, sin embargo, intentar disociar una vida personal de una vida profesional, o una vida de estudiante de una vida fuera de la escuela, a veces eso va a ser complicado a la larga, porque no dejamos de ser una única persona que siente, y lo que le siente en un ámbito le va a afectar en el otro y se lo lleva en la mochila. Y eso, a nosotros poder entender un poquito cómo una persona está, por el motivo que sea. No sé, tenemos una alumna que a lo mejor pues su madre tiene cáncer, o se ha muerto el padre, por los motivos que sean. Claro, si no fomentamos la posibilidad de que esa persona pueda expresarse, estaremos contribuyendo negativamente a su desenvolvimiento emocional. ¿Por qué? Pues porque no va a poder, porque si expresa un sentimiento que necesita expresar, se le puede a lo mejor reprimir por ello. No es que se le reprima negativamente diciéndole malas palabras, sino simplemente se le impide por el entorno creado que esa persona pues diga cómo está, ¿no? Y nos quita mucha información al respecto, y sobre todo en la contribución que queremos de crecimiento de los alumnos, que muy bien lo matizabas, porque mencionabas, pero es que por eso nos tenemos que conocer, y tenemos que conocer a las personas con las que estamos trabajando. O sea, que entiendo que tu argumentación iba en esa línea, ¿no? Pero es un tema que no he tratado aquí, pero sí que directamente, pero sí que me parece fundamental. Pues muchas gracias, Antonio. La verdad es que el tiempo se nos pasa volando. Antonio tiene que tomar un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Y queremos agradecerles a todas y a todos los que estuvieron. Dejamos los datos de contacto de Antonio a la vista para que ustedes los puedan tomar y lo puedan contactar. Y este diálogo no termine aquí, al contrario. Lo que el Tecnológico de Monterrey ha querido esta tarde, junto con Antonio Rodríguez y Efficient Happiness, es abrir este diálogo, iniciar la construcción de estos nuevos espacios de conocimiento para buscar esa inteligencia emocional, esa excelencia emocional importante para toda la comunidad educativa, que nos pueda permitir tener que todos los días, como dice Antonio, los lunes nos sintamos felices de venir a trabajar, felices de ir a la escuela, felices de convivir, de aprender, de convivir con nuestros colegas, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros alumnos, y eso sin duda un ambiente positivo va a repercutir en mejores aprendizajes, en mejores procesos de enseñanza y en jóvenes y chicas y chicos, líderes sociales transformadores que puedan enriquecer para bien sus comunidades, sus vidas, por supuesto, y a nuestros países. Así que, como siempre, a nombre del Tecnológico de Monterrey, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por creer en nosotros, por acompañarnos, y recuerden que vamos a seguir abriendo espacios como este para reflexionar y cada día ser mejores en todo lo que hagamos. Un abrazo con mucho cariño desde Monterrey. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Gracias, Laura. Gracias a todos.